Bien, continuando con el proyecto de la aplicación para acceder a la base de datos banco, vamos a implementar el patrón de diseño DAO. DAO es Data Access Object o el objeto de acceso a datos. Es un patrón de diseño que lo que intenta es separar la lógica del negocio de la lógica para acceder a la base de datos. Proporciona todos los métodos necesarios para insertar, actualizar, borrar y consultar la información en la base de datos. La capa de negocios o el control utiliza DAO para interactuar con la base de datos, pero no interactúa de manera directa, sino a través de esta capa, que es la capa del modelo. El esquema que representa a lo que es el patrón DAO está basado en el objeto o clase del Data Access Object, un objeto que representa al DAO, al Data Access Object, que es invocado por el Business Object. En este caso, el Business Object se encuentra en la lógica de negocio o en la capa de control. Este lo invoca para solicitarle alguna operación con la base de datos y este utiliza al data source. En nuestro caso, este data source es la clase database que ya creamos. Cuando recibe la información de la base de datos, entonces crea un transient object o transfer object. Este transfer object es el objeto que representa la tabla en la base de datos. Las clases que ya desarrollamos, cliente, para el caso de nuestra base de datos banco, es cliente, cuenta y movimiento. Entonces, estos se devuelve al business object. La forma en que está operando o interactuando entre sí es que el business object crea el objeto del data access object. Este, posteriormente, una vez creado, le solicita información. Puede ser un get data o un insert data, etcétera. Y este Data Access Object lo hace hacia el Data Source y del Data Source ahora le dice crea el Transfer Object. Este se conecta con la base de datos, hace la operación con la base de datos y crea el Transfer Object. Este Transfer Object, antes de ello, primero devuelve este objeto Transfer Object al Business Object. Este hace las operaciones, ya sea que muestre o despliegue los datos en pantalla, y ya después a lo mejor modifica algún campo, ajá, cambia otra propiedad, una o varias propiedades las modifica y entonces envía la instrucción al Data Access Object de que guarde esos datos en la base de datos. Este lo hace directamente al Data Source, que es el que se conecta con la base de datos enviando la información de este Transfer Object. Ese es el esquema de operación del Data Access Object. Entonces, para ello lo que tenemos es una clase DAO entidad. Es decir, nuestra fuente de datos tiene las tablas representadas cada una por una entidad. La entidad cliente, la entidad cuenta y la entidad movimiento. Entonces, equivalente a estas tablas tenemos las clases que serían las DTO, los Transfer Objects de la entidad. Es decir, ya tenemos la clase cliente, la clase cuenta y la clase movimiento. Entonces, se requiere una clase por cada tipo de entidad. Una clase DAO. Necesitamos crear un DAO cliente, DAO cuenta y DAO movimiento. Y en cada uno de estos DAO no tiene atributos, solo tiene los métodos para hacer consultas a la base de datos, inserciones, actualizaciones o borrados, o sea, las operaciones de altas, bajas y cambios. Esto lo va a invocar la parte de la lógica de negocio y lo va a mostrar en la parte de la vista. ¿Sí? Esa es la parte que vamos a desarrollar ahora en el proyecto. Nos pasamos entonces al NetBeans. Entonces aquí en la aplicación ya tenemos dentro del paquete modelo la clase cliente, cuenta y movimiento, además de la clase database. Estas clases son las clases de entidad, nada más son las clases que representan a las tablas, tienen los atributos de las tablas con sus constructores, métodos get y métodos set, dado que los atributos siempre son privados. Entonces requerimos en el mismo paquete del modelo crear una clase por cada tipo de entidad. Entonces, primero para cliente, creamos DAO cliente. Es una nueva clase, New Java Class, DAO cliente y finalizamos.
Esta clase DAO cliente no tiene atributos, solamente va a tener los métodos para altas, bajas y cambios. Entonces nuestro primer método va a ser para insertar registros, crear un nuevo cliente. Entonces el método va a ser público. ¿Qué nos va a devolver? Nos podría devolver el objeto cliente que acabamos de insertar. Cliente. Y se llama insertar. ¿Qué recibe? Recibe los datos que va a mandar a la base de datos. Es decir, cliente tenemos el RFC, el nombre y la ciudad. Entonces va a realizar la operación. Luego el siguiente va a devolver a lo mejor un entero y se va a llamar actualizar. Entonces si queremos actualizar un registro en la base de datos, mandamos también la misma información, es decir, el nombre, el RFC y la ciudad, y este va a hacer la operación para actualizar el registro en la base de datos, o sea, para hacer un update. Luego podríamos tener un método que devuelva solo el registro dado por su RFC. Entonces devuelve un objeto cliente y se llama obtener registro. Entonces solo recibe el RFC y va a devolver el cliente que, como objeto cliente, el registro que se encuentra en la base de datos dado el RFC. Vamos a crear otro que devuelva a todos los clientes, entonces va a devolver un list. Para poder utilizar list necesitamos aquí arriba importar el java.util.asterisco, java util. Entonces en el list obtener registros. Entonces todos los clientes. Si necesitamos hacer otra búsqueda por a lo mejor por ciudad, entonces podríamos crear un método llamado obtener registros por ciudad y recibimos la ciudad, ¿no? Entonces podríamos, si queremos todos los clientes de una sola ciudad, entonces obtener registros y este recibe la ciudad. Entonces podemos tener métodos sobrecargados, este no recibe nada y este sí, por algún valor. Luego, este devuelve todos y este los que coincidan con la ciudad que recibe. Entonces ahora ya nada más nos falta eliminar un registro. Este devolvería un boolean si lo pudo eliminar y recibe el RFC del cliente que se va a eliminar, ¿no? En caso de que se deba eliminar algún cliente por su RFC. ¿Sí? Son las operaciones. Estos mismos métodos los debe tener cuenta y los debe tener movimiento, el DAO movimiento. O sea, debe existir en el paquete modelo, banco.modelo, además de la clase DAO cliente, debe existir la clase DAO cuenta y DAO movimiento. Va a tener el método insertar, las otras dos también tendrán el método insertar, el método actualizar, obtener un solo registro, obtener muchos registros, esto tal vez no, este no, y eliminar. Serían los métodos que estaría implementando cada una de las clases. ¿Qué va a hacer este método? Vamos a empezar con este. Este haría un insert. Entonces vamos a poner un string con la consulta, pero lo vamos a llamar Q para que no esté muy larga. Y la consulta la vamos a conformar en una cadena. Entonces, aquí vamos a poner insert into. Estamos en el DAO cliente, entonces nada más puede hacer acceso a la tabla cliente. Insert into cliente, values, y aquí va a llevar los valores para el cliente, el RFC, el nombre y la ciudad. Bien, entonces como decía, esta es la consulta que hace inserciones de registros en la tabla cliente. Dado que estamos en DAO cliente,
Todos los métodos de DAO cliente hacen las operaciones a la tabla cliente. Entonces, insert into cliente, los valores aquí va el RFC, el nombre y la ciudad. Entonces, en medio de los dos, le damos enter y concatenamos aquí ciudad. Antes, después del signo más, le ponemos, perdón, RFC más, y luego en medio de los dos, de las dos comillas simples, le podemos dar enter, y después del signo más, antes de las comillas, ponemos el nombre, que es la variable, y más. Y lo mismo aquí, antes de la comilla, nombre, antes del signo más, antes de las dobles comillas, perdón, y más. Perdón, el último es ciudad. Ahora aquí nos está diciendo missing return statement. Bueno, porque todavía no terminamos la consulta, pero el método, perdón. Aquí ya lo estamos acomodando, ¿no? Entonces estamos concatenando los valores de estas variables dentro de las comillas. El RFC, el nombre y la ciudad. Ahora lo que vamos a hacer es crear el objeto database, que es la clase que hicimos. Entonces, en el momento en el que se ejecuta el constructor, se hace la conexión con la base de datos y ejecutamos el método. Dado que esta no devuelve registros, devuelve un entero, ejecutamos el método actualizar. Y el método actualizar le mandamos Q, que es la consulta del insert. Esta devuelve un entero. Podríamos aquí validar que si esto, quitamos el punto y coma, entonces si esto es mayor a 0, si se insertó el registro, entonces haríamos un return new cliente, el objeto cliente, y le mandamos el RFC, el nombre y la ciudad. En caso de que no, hacemos un return null. Entonces, si no se pudo insertar el registro, y ya no aparece ningún mensaje de error, ¿no? Si no se pudo insertar el registro, entonces devuelve null. Si se pudo insertar el registro, devuelve el objeto cliente. Y esta es la operación para insertar. Es el primer método de la clase DAO cliente. El segundo método va a actualizar. Entonces hacemos lo mismo. Un string Q, que es la consulta, un query. Y en este query hacemos el update, la tabla cliente, set. La actualización tiene que ser por... perdón, no estamos en la de abajo. Es en esta. Ahí está. Update cliente set. Tiene que ser por el RFC. Vamos a modificar entonces el nombre. Nombre es el nombre del campo. Nombre igual y el valor. Coma. Ciudad igual y el valor entre comillas. Y luego le ponemos where RFC igual y el valor. Entonces hacemos lo mismo. Podemos darle enter, poner el signo de más, y aquí ponemos el campo, digo la variable nombre, que es el argumento que recibe, y antes del más le ponemos ciudad, espacio más, y el RFC igual. Como son varchars, van entre comillas simple, por eso ponemos la comilla simple, RFC más. Esta va a devolver un entero, entonces simplemente podríamos hacer un return new database punto actualizar y le mandamos Q. Q es la consulta. Y este es el método que va a hacer una actualización en la base de datos. Entonces, cuando invoquemos este método, pues enviamos la información RFC, nombre, ciudad, y va a cambiar el nombre y la ciudad dado el RFC. Obtener un registro de acuerdo al cliente, el siguiente método, de acuerdo al RFC, entonces la consulta va a ser un select
asterisco from la tabla cliente, where RFC igual al valor. Y finalizamos con punto y coma. Entonces aquí le podemos dar enter y concatenamos el RFC que estamos recibiendo en el argumento del método, este RFC. Aquí ahora vamos a ejecutar de la clase database la consulta, el método ejecutar que recibe Q, pero este devuelve, si recuerdan, este devuelve un list. Este list son los registros. List y le vamos a poner aquí registros igual. Estos registros los podemos iterar en un for. Lo que contiene dentro del list es un map. Entonces podemos poner map registro dos puntos registros incompatible style object cannot be converted to map. Ok, aquí lo que podemos hacer es ponerle que es un map. Y ahora sí, porque realmente lo que contiene es un map, entonces ya le estamos indicando que lo que contiene el list es un map. Dentro del map hay un string y un object. Entonces, el string y el object, el string es el nombre del campo y el object es el valor del campo. Aquí lo que requerimos hacer es un objeto cliente igual a new, la clase cliente, el constructor, pero no el vacío, sino el que recibe los valores. Primero recibe el RFC, entonces el registro, en minúsculas, registro punto get, y en el get le ponemos el nombre del campo, entre comillas, sería RFC. Después de registro.getRFC, coma, el siguiente, le podemos dar enter, el siguiente sería registro.get y entre comillas el nombre, y nos va a devolver el valor del nombre, y luego registro.get y la ciudad. Ahora, lo que está guardando son objetos. Lo que necesitamos aquí es convertir esos objetos en los tipos de datos que contiene. Entonces, aquí hacemos un casting. Entre paréntesis ponemos que esto lo convierte en string. Este también, dado que es string, y este igual. Antes de, entonces, paréntesis y le ponemos string. Y ya está creando el objeto cliente, y ahora el objeto cliente lo vamos a devolver, pero después del for. Entonces después del for vamos a poner return cliente, pero cliente no está definido solo dentro del for. Entonces esto lo vamos a copiar, quitamos cliente aquí, o sea, no lo declaramos dentro del for, lo declaramos afuera, y va a ser igual a null. Entonces, si no entra al for, porque no hay registros, entonces devuelve null. Si entra al for, el cliente se inicializa con este constructor. Aquí, ¿qué nos está mandando? Missing return statement, pero estamos retornándolo aquí. Es que aquí nos hace falta, no. Salvamos y ya está. Nada más necesitaba salvarse para que se actualizara.
Ya está, ya no está marcando nada aquí. Entonces, ya quedó. El primer método, bueno, el segundo en este caso, ya tercero, perdón, obtener registro, genera un objeto cliente y devuelve el objeto cliente. Ahora el de obtener registros sería muy similar. Q es igual acelera asterisco from cliente, y este no tiene un where porque va a devolver todos. Entonces haría esto mismo, list map registros y ejecutar la consulta. Ahora la consulta nada más es esto. Ajá. ¿Qué está marcando aquí? Ah, bueno, el missing return. Todavía no. Entonces ahora creamos un list, pero que va a tener el objeto cliente y le vamos a llamar clientes igual a new array list y hacemos lo mismo, pero lo copiamos, el for, y lo que vamos a retornar es clientes. Salvamos. Ya está. Este cliente no está declarado aquí, pero este sí lo podemos declarar dentro. Cliente. Y después de que termina la creación del objeto cliente con el constructor, lo que vamos a hacer es en clientes, que es el list, es decir, es el arreglo de clientes. Este clientes es el arreglo que contiene objetos cliente. Entonces este cliente punto add y le vamos a agregar el cliente. Es decir, aquí igual que en el método de arriba, lo que estamos haciendo es crear un listado de clientes. Creamos un objeto cliente y cada objeto cliente que se crea en el for se guarda en el arreglo clientes y al final devuelve todo el arreglo de clientes. Es un arreglo que contiene objetos cliente. El de obtener registros por ciudad va a ser lo mismo. Entonces copiamos todo. Haría lo mismo, solo que cambia la consulta. Ya lo pegamos y cambia la consulta. La consulta ahora va a decir where ciudad igual al valor. Aquí podríamos cerrar la comilla más, abrimos la comilla, pero aquí ponemos la variable ciudad y más. Entonces sería similar al de arriba, solamente que este hace la búsqueda, la consulta a la base de datos por ciudad. Busca todos los clientes que pertenezcan a la ciudad que venga en la información dentro de este argumento del método. Y va a realizar lo mismo, un arreglo de clientes, de objetos cliente, que es el que va a devolver. Y ya por último, el método eliminar. Entonces el método eliminar va a ser un delete from la tabla cliente where rfc igual al valor. Entonces aquí podemos darle o enter y aquí ponemos rfc más y ya está completa la consulta para que no nos elimine todos los registros. Recuerden que en un delete lo delicado es que si no lleva un where, al ejecutar un delete from la tabla, va a eliminar todos los registros de la tabla. Entonces es importante que un delete y un update siempre lleve un where. Este simplemente va a devolver, pues en lugar de boolean vamos a devolver un entero. Para que nada más hagamos un return new database punto actualizar y este devuelve entero. Le mandamos Q y eso es todo. Entonces nuestra clase DAO cliente ya está completa, por lo menos para las operaciones básicas. Si requerimos otro tipo de operaciones, pues agregamos métodos específicos para esas operaciones extras. A lo mejor consultar alguna de las vistas, pues entonces en lugar de hacer el select from cliente lo hacemos sobre la vista.
o creamos otro método para hacerlo sobre la vista, ¿sí? Porque a través de la invocación de los métodos en lo que es tanto el control como la vista, se van a encargar de hacer la invocación a los métodos. Nada más, no de conformar consultas desde esas clases, ¿sí? Entonces, ya está completa la clase DAO cliente. A ustedes les toca hacer la clase DAO cuenta y DAO movimiento. Entonces, para que las tengan listas y podamos continuar ahora con la parte del control y las vistas.